Hoy es lo que no tendría que ser. El Evangelio, aquí es donde vamos a entrar a nuestro punto de hoy. El Evangelio son buenas noticias para la rebelión. El Evangelio nos dice, sí, hoy es lo que no tendría que ser. En Jesucristo las cosas serán como tuvo que haber sido. Ahí les voy a pedir quién tiene su Biblia rápidamente. Si no, yo aquí lo busco, no se preocupen. ¿Cuál? Colosenses 1. ¿Tú? ¿Quieres leer, mi Santi, o qué? Santiago. ¿Sabes que tuvo una variación de tu nombre en portugués? No, bro. ¿Uno qué? Ese es uno nada más. Vamos a leer todo, bro. Una variación de tu nombre en portugués es Tiago. Por eso me dice Tiago en español. Yo lo leo, ya lo tengo. En NBLA Donde quieras leerla, Carlita, Ok. no te voy a juzgar. dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por eso, Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. fíjense, aquí viene ya lo bueno. Bueno, usted me entiende. Aquí vamos a resaltar. La idea general, la idea Ajá. central. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién? Dios. Dios. En Jesús nos libró. Del ¿De qué, dominio, Carlita? del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fíjense, si filosofía pura aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por Hasta medio, ahí, Carlita. Perdón, el 20. por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 19 y 20 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesucristo, con toda su plenitud. Ahí Pablo nos está diciendo, Jesús es Dios. Dios habita en Jesús. Y Jesús habita en Dios. Estamos de acuerdo. Colosenses 1:19. Y dice, y por medio de Jesucristo, reconciliar consigo, con Jesús, todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Jesús derramó. Esas son las buenas noticias de Jesús. Cuando dice reconciliar consigo todas las cosas, es todas las cosas. Decimos que somos personas enteramente integrales. ¿Qué quiere decir? Que estamos conformadas de un área psicológica, un área emocional, un área física, y podemos irle agregando. Somos enteramente integrales. Por la rebelión, la imagen de Dios se distorsionó. Hoy hacemos cosas que no queremos hacer. Pablo lo dice, hago lo que no quiero. Y mientras lo hago me doy cuenta que no, esto no me conduce a nada bueno. Las buenas noticias es que en Jesús Dios está reconciliando la creación, a nosotros mismos y a otros con Él.
De esta manera, dice el Nuevo Testamento, que toda persona que confiese con su ¿qué? Con su boca que ¿qué? Jesús es Dios. Que Jesús es el Señor, será, esta es una cruz, es una cruz, de más, no es una X, será salvo. Las buenas noticias es que lo que hoy está roto, estructuras políticas rotas, por eso tenemos gobiernos corruptos, por eso tenemos gobiernos que roban, que tienen conecte con el narco, esferas podridísimas. Tenemos relaciones rotas, los humanos nos odiamos, tanto que estamos en guerras, como la de Ucrania con Rusia, como la Segunda Guerra Mundial, como que hoy necesitamos visa para entrar a Estados Unidos. Estamos rotos, y con otros ni se diga. Las buenas noticias es que Dios en Jesús está reconciliando esto. Dice Primera de Timoteo que abogado tenemos con el Padre, un solo mediador, Jesucristo. Hombre, estas son buenas noticias, no todo es malas noticias, no todo es se rompió y ahora me voy a latigar, ¿cuál es mi esperanza? Jesucristo es nuestra esperanza. Él es buenas noticias. Él es buenas noticias para la política. Por eso necesitamos cristianos en la política, que vivan los valores del reino, esa constitución política del reino. Por eso necesitamos abogados cristianos. O mejor dicho, cambiémosle porque es un cliché eso de cristiano. Hijos de Dios en la política, hijos de Dios en la abogacía, hijos de Dios en la policía, hijos de Dios en todos lados. ¿Se acuerdan cuál es la meta de la iglesia? Reflejar mejor a Jesús juntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hay nadie que les predique? ¿Qué quiere decir esto? Tu identidad, mire, no está puesto en que eres madre de 2 hijas. Tu identidad está puesta en que eres hija de Dios. Por tanto, como hija de Dios, vas a vivir como eso. ¿Dónde? En las esferas donde te desenvuelves. Por eso hoy tratamos de cuidar la creación. Sí. Por eso hoy no maltratamos a los animales. Por eso no los vendemos. Bueno, no me quiero meter en eso porque para algunos son negocios, para otros es sensibilidad. Pero por eso hoy nos interesa cuidar el medio ambiente. Porque el Evangelio tiene algo que decir. Jesús ya inició ese proceso de reconciliación. Se dio a sí mismo. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no solo es murió por mí y por mi alma? De otra manera, si solo fuera un aspecto soteriológico que tenga que ver con implicaciones del alma, estaríamos negando todo lo demás. Somos más que almas, somos cuerpos. Jesús resucitó en cuerpo, tanto así que Tomás no le creía. Importan tanto el cuerpo como el alma. Por eso creo yo, mi interpretación, que es un error decir evangelicemos para que las almas vengan a Cristo. Sí, pero no, porque es una parte de la moneda. El cuerpo también es tan importante como el alma, porque sin cuerpo no hay resurrección. Tampoco me quiero meter a detalles con que somos el templo del Espíritu Santo del cuerpo y que por eso no me voy a tatuar, que por eso no me voy a perforar. Solo recuerden, el cuerpo es tan importante como el alma. Y Jesucristo vino por ambos, pero también vino por la creación. Pero también vino por nosotros, ganó nuestro lugar, pero también vino por el que me cae gordo. Por Hitler. Sí, se hubieran arrepentido. Es buenas noticias. El Evangelio lo restaura, lo redime la cultura. Donde tomar es malo, donde tal vez tener varias mujeres es sinónimo de Hombría. todas puedo, ¿verdad? O el todas me quieren, o ¿cómo decías? Todas mías. Las todas mías, es como, creo que el Evangelio me dice otra cosa. Creo que el Evangelio me libra de aparentar un falso machismo, creerme hombre por lo que tengo, pero también el Evangelio nos libra de lo que se distorsionó al creernos feministas extremas, como no necesito de un hombre, no quiero que nadie me mantenga. Creo que el Evangelio tiene algo que decir, son buenas noticias ante algo que se rompió. Lo que veíamos el miércoles, ¿no? O sea, quitarnos la idea de que somos autosuficientes. ¿Esto dónde caería? Sabemos que la rebelión distorsionó esto. ¿Dónde caería esto aquí? Una mala administración, el ser autosuficientes, el creernos reyes, el creernos Dios. En nosotros, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde más? En otros. No necesito de nadie, no necesito de la iglesia. Yo y Dios.
Y Dios dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Dice Jesús, yo soy la vid. ¿Qué es la vid? El tronco de las uvas. Y ustedes son las uvas, los pámpanos. Fuera de mí están fritos. Y lo que no lleva fruto será echado al fuego. Esa es una metáfora, no es que Vente para acá, Matías. no que nos van a incinerar o algo así, sino habla de que si estás desconectado de Dios, nada puedes hacer. Buenas noticias, Jesús nos dice, yo pagué por ti, yo compré tu lugar. Ahí lo decía, está reconciliando consigo todas las cosas mediante su sangre. El punto y último, muchachos. ¿Qué significan las buenas noticias de Jesús para nosotros hoy? Porque si no podemos decir, gracias Jesús, gracias por mi salvación y gracias porque viniste por mí, porque ahora soy tu hijo, pero ¿y cómo se vive eso hoy? ¿Cómo lo Esperanza. Eso. Ok, una esperanza. Esperanza. ¿Cómo medimos Una eso? paz. Saber que, Si no todo queda acá arriba, bajémoslo más. ¿Cómo medimos? y que a pesar de Las mis buenas errores noticias de o Dios. mis cosas, pues hay un perdón, Él está conmigo, una restauración, un caminar. O sea que lo que tú hiciste en el pasado ya no te define más. No, me define Cristo. Oh. O sea que mis errores del pasado ya no tienen más presencia en mí hoy, por medio de Cristo. ¿Cómo medimos esa esperanza? ¿Cómo medimos las buenas noticias de Jesús para nosotros hoy en la vida cotidiana? Digo, yo lo veo conforme entendemos el Evangelio, ¿no? ¿Qué es el entenderlo? El que lo estás aplicando ya a tu vida. Ok. El ejemplo el más claro es, pues, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cómo te desenvuelves con los demás nos da esa esperanza, porque sabemos que el Evangelio nos está transformando. Sentirse amado, ¿no? Porque también si no te amas tú, ¿cómo amas a los demás? Como Él dice, Ahí está. Aquí están los más. Aquí están las conexiones con Dios. Todo empieza con Dios, ¿se acuerdan? Si no, seremos nosotros nuestro propio Dios. El Evangelio nos libra de creernos autosuficientes y de pensar que nosotros somos Dios. Por Dios, por quién es Él y por lo que hizo en Cristo, hoy podemos amar a otros. Buenas noticias. Hoy podemos decir, vale, te pongo la otra mejilla. ¿Cómo, Charlie? Pero eres un tonto. Le tienes que dar. El que ríe al último ríe mejor. El Evangelio dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Uy, ¿se dan cuenta que el Evangelio es más que verdades bíblicas en la mente? Es cuando pongo en práctica a Jesús mismo. Un autor diría, es cuando hacemos parte de nosotros la mente y la actitud de Cristo. Jesús pudo haber hecho, Él hubiese hecho que nadie se atreviera a escupirle, de hacerle el feo, de confabular en contra de Él. Pero Él dijo, es necesario que yo pase por esto, para que lo que leímos hoy en Colosenses sea buenas noticias. Les pregunto, ¿cómo medimos el Evangelio en nuestras vidas? A través de la madurez. Que les voy a pedir a alguien más que, bueno, primero antes, para ser yo. ¿Cómo definimos madurez, familia? ¿Qué es madurez? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas madurez? pues que, bueno, otros, ¿verdad? Chale, no, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Solemos escuchar como, Es que a veces ya no te afecten las mismas cosas que antes te afectaban, que vas en un crecimiento, ¿no? ok, para ti madurez es crecimiento. Crecimiento en... Solemos decir, ese niño es bien maduro, para su edad es bien maduro. ¿Qué es eso? Valiente. Ok, a ver, espérenme, aguántenme, porque están dando buenas cosas bien chidotas. Espérenme, no lo quiero. Ser sabio. Pues con la servilleta, Sabio, bro. sí. Más Mira, ¿Sí? A ver. aquí trae. Pues Ay, sí, un mira. trapito, ahí tengo un trapito mojado. Miren, Hombres. qué belleza. A ver, ¿quién me ayuda a ir escribiendo? Yo. Trae otros. No. A ver, la tía Carla. Dijo Mireya que madurez para ella es, ¿dijiste crecimiento o dijiste conocimiento? No, crecimiento. Crecimiento.
Estamos, recuérdense, definiendo Pero madurez. es que, ¿qué es crecimiento? Bien, está siendo discipulada por el Esaú. Dile al Mario. Define crecimiento. Dile la próxima vez que veas al Mario, define crecimiento. Porque ahora no tiene que ver. Para mí una cosa es crecimiento. El acto de llegar del piso al techo. Ese es crecimiento. Ser sabio, ¿no? Para Santiago, madurez tiene que ver con sabiduría, con conocimiento. Carácter. Con el carácter. Para ti tiene que ver con carácter, para Charlie tiene que ver con carácter. ¿Qué más? ¿Cómo definimos madurez? Pues cómo enfrentas las situaciones. Oh, En la resolución. Resolver. la perspectiva que le das. Como tienes de dos, o te tiras al vicio o haces de la crisis una oportunidad. ¿Cómo afrontas las situaciones, no? El respeto. Respeto, para ti madurez es O sea, respeto. porque puede pensar una persona no igual a ti. Ah, ok. Pues cabe dentro de lo que decía Ándale. Esther, porque es, ok, a lo mejor no opinamos lo mismo, pero como Capacidad lo de afrontar afrontamos. las situaciones. No, desde hoy en adelante Carlita es la que va a escribir en el pintarrón. ¿Capacidad de qué? Afrontar ¿Qué más? ¿Cómo definen madurez? ¿Afrontar qué? Las situaciones. A mí, madurez, decías del Evangelio. No le saltes, espérate, ahorita. Tú dijiste O sea, no, que pero es ¿qué es madurez qué en es el madurar? Evangelio. Ah, ok. Para mí, madurez, yo puedo ver una persona madura cuando más me refleja a Cristo. Ponle. ¿Chale? Creo que madurez también pues depende de cada persona y es como un desarrollo. Ajá. No todo O sea, es como que evoluciona, algo que evoluciona, Procesos. que se desarrolla. Y Cada quien a su paso, ¿no? pienso eso porque, por ejemplo, el bebé cuando está en el vientre de la madre va madurando, sus pulmones van madurando, su tal va madurando. Y si qué buena idea, qué crecen, buena analogía. si nacen antes de tiempo, ese pulmón no está listo, ¿no? Porque todavía no ha madurado, no se ha desarrollado. Entonces veo la madurez como una evolución, un desarrollo. Y Evolución, depende de cada sí. persona porque mi madurez no va a ser la misma de Charlie, ni la misma de Saúl, ni la ¿No quieres misma agüita de Jamaica? de Carla. Sí, te lo agradezco. Gracias, Esther. Es una muy buena analogía, los bebés. Tu sobrino, O la fruta, ¿no? Lucas. Cómo va madurando. Lucas, su sobrino, su primer sobrino de Esther, era un hijo mayor de Patri, nació prematuro. A ojos médicos, clínicos, nació con poca madurez. Sus pulmoncitos no estaban tan desarrollados, ¿no? Sí, Era una cosita de nada, hasta el peso era menor. le tuvieron que inyectar. Exacto, le inyectaron, gracias, mire, le inyectaron una solución para que sus pulmoncitos maduraran. Lo dejaron en la incubadora un tiempecito. Hoy Lucas está sano, sanísimo. Adquirió un grado de madurez, ¿no? La fruta que hoy los Fernández nos trajeron para desayunar. No vi papaya dura, no vi fruta dura, vi fruta rica, dulce tal vez, en su punto, porque la fruta estaba ¿qué? Madura. Indicadores de cuando una fruta está madura, indicadores de cómo una persona que se está gestando en el vientre está madura. ¿Cómo pudiésemos hacerlo eso en la vida cristiana? ¿Cuáles serían los indicadores? ¿Cómo medimos? Pues lo esto, veo- ¿no? O sea, el carácter, sí, qué tan sabio es, el conocimiento. Si esto es madurez, quizás, más bien, estos son indicadores de madurez, todo lo que mencionamos. No la madurez en sí, sino sus indicadores. Como los síntomas, ¿no? Es que reflejas. Okay. ¿Qué ibas a decir, Charlie? Estar en el punto o en el momento adecuado de cada etapa. Iba a ser una pregunta, pero mejor. Ajá. Pasamos de madurez porque la fruta sí se pudre. Ok. Buen punto. Envejecemos. Recuérdame esta pregunta cuando avancemos más. Creo que tú no las vas a responder. Chale. Esto es lo que esta mesa, esta familia, por Cristo, define madurez. ¿Cómo busca el mundo la madurez? Y el mundo, veámoslo sí como el globo terráqueo, pero también los sistemas del mundo. ¿Cómo el mundo busca madurez hoy? Pues en los estudios. Ok. Conocimiento. Porfas, Carlita. Pero mi madurez en el mundo. Bueno, en la preparación, ¿no? Soy tan sabio y maduro
conforme Porque tengo muchos estudios. mi pedigrí académico. Ajá. Títulos. Títulos. ¿Cómo más el mundo busca madurez? Dinero. Eres... Rico, pues es que te esforzaste mucho y no sé, posesiones. pues eso. Te va bien en la vida Hiciste porque Por lo que haces te buenos amas, lo que negocios. consigues. Pero entonces sería porque definimos madurez como ser alguien. O sea, Ahí está. pregunta. Adán y Eva Quisieron ser. quisieron ser alguien diferente a lo que Dios ya había dicho que eran. Creyeron la mentira de la serpiente. Por tanto, pecaron. Quisieron ser como Dios. El mundo que está creyendo de sí mismo, Pues son dioses. madurez para ellos es Ser un dios. ser autosuficiente, Charlie, como tú lo mencionaste. Pues en los coaches se ve todo eso, ¿no? Daniel Javif va a venir próximamente a la ciudad de Querétaro. Ah, ¿no ya vino? Ah, no sé, o ya vino. ¿Quién sabe? Igual fui. Y él trae puros discursos motivacionales, de sabiduría pura, Viene sabiduría también cotidiana. ¿Cómo se llama el otro tipo que también anda muy... ¿Un pelón? Ajá, Dupeirón, Oscar Dupeirón o algo así se llama. Odín. Igual también. Ah, pero Odín sí me Sí, cae no te lo pero- vengo manejando. Odín sí me cae bien porque él no dice que es cristiano. Sí, no, pero digo, también viene y él también está en esa... Pero tiene buena filosofía el Odín. ¿En qué otras cosas el mundo busca madurez? Busca ser alguien. En influencers, ahorita está lleno de influencers. Tengo algo que decir. Sí, sígueme. O sea, Hasta decimos, sígueme para más consejos. sí. Sabiduría coloquial, cotidiana. Hasta los de la naturaleza, ¿cómo se llaman? Porque puede ser una línea muy delgada en que estés ayudando al medio ambiente y todo, y que te estén viendo a ti. Puede ser, ¿no? Sí. Aquí no hay respuestas malas ni buenas, ¿eh? Aquí hay respuestas. ¿No? Es lo que has conseguido en la vida. Por- O sea, por estar aparte alguien. de los estudios que has conseguido, te da como madurez, ¿no? Ya una persona que sí casada, que sí con sus Sí. estudios, que sí no sé qué, lo ves como Míralo, qué maduro, ¿no? qué edad Ah, tiene, mira lo que y ya tiene su mira, trabajo, mira no sé qué. y ya compró su casa, y mira su carrito. A mí me pasaba Sería como mucho, estabilidad. Ándale, estabilidad, muy bien, Carlita. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando veo, o bueno, en aquel entonces, cuando veía yo a mis primos que se podían desenvolver más fácil Ah, sí. con la gente, ¿no? Y por decir, Carisma. ahorita viéndolos, por decir a ti, a Ata y a Mario, Ah, gracias. el cómo se desenvuelven, digo, tiene mucho que ver en el conocimiento del tema, y en tu perspectiva de vida, ¿no? Pero el ver cómo se desarrollan con esa seguridad te implica el que ya pasaste un proceso, entonces ya sufriste, ya gozaste, ya hubo algo que te llevó hasta este punto, ¿no? En donde, como decía, mire, a lo mejor ya no te afecta tanto un mismo problema, ya lo afrontas de diferente forma, ¿no? Pero yo me comparaba mucho con eso, cómo quisiera ser yo alguien que pudiera afrontar ese tema así, ¿no? Son procesos Entonces, distintos, ¿no? Tiempos ¿cómo? diferentes. Así es, entonces, pero Pasos. ahí aplica también lo que decías tú, o sea, ¿cómo lo vas a afrontar? Bueno, pues estúdialo. Entonces, si conoces ya ese tema, pues lo vas a poder abordar de otra forma. Entonces, por eso creo que tiene mucha perspectiva cuando estás en el punto ideal de que ya conoces o ya viviste o ya supiste en X tema, ¿no? Eso que tú estás diciendo es La pertenencia. experiencia. No, es pertenencia. Yo no tengo ni idea por poner nombre a lo que él está diciendo. Uno de sus primos es un erudito en medicina que estaba con Lily Icon, es una eminencia. Entonces él dice, ¿cómo yo podría hablar con él desenvolverme como él se Bien propio, ¿no? Bien técnico. No, mira, escúchame lo que quiero para compartir. ¿Cómo me voy a desenvolver con él, como él, en eso? Entonces tengo que estudiar y prepararme para entonces hablar qué es el sentido de pertenencia. Y es una falta de identidad, porque pues, tú debes de saber quién eres y para qué Dios te ha creado. Y no necesariamente para hablar con alguien como de Lilia y con eso es como que lo que buscas. Bueno, cada Ok, sí, pertenencia, pero también lo veo con lo que tú dijiste. Experiencia. ¿Por qué?
Vamos al plano eclesial, los voy a traer acá. ¿Cómo me caen gordas, y lo digo con toda la responsabilidad de madurez posible, de estas reuniones de pastores? Quedé empachado, muchachos. ¿Sí ibas? Sí, iba a las reuniones de pastores. O sea, en Guatemala asistí a una iglesia, fui parte de una iglesia bien Vente para acá, conservadora, macho. y el pastor me llevaba a las benditas reuniones, porque copastor. Las primeras preguntas: ¿qué tal, hermano pastor tal? ¿Cómo le está yendo en la iglesia? ¿Cómo va su templo? ¿Qué tan grande está? ¿Cuántas ovejas tienes? ¿Cuánto es el monto de tus ofrendas? ¿Cuántos servicios tienes? ¿Qué tal la sociedad femenil? ¿Qué tal la sociedad de jóvenes? ¿Qué tal? Siempre compitiendo. Entonces, la madurez ahí es qué tanto tienes, qué tanta experiencia. Ah, es que está chavo, tiene 30 años, yo tengo 30 años en el ministerio, ¿qué me va a enseñar? Está muy tierno. Ajá. Es que el mundo define muchas veces madurez con canas y edad. O sea, ¿qué me va a enseñar un huerco de 28 años? A mí sí tengo 45 y 30 años estudiando. Cuando, si te sentaras a escuchar, aprenderías un montón. O sea, entonces Es es lo que me como... pasó a mí aquella vez que estábamos ahí en la plaza, que decía, yo me había quedado con esa idea de que, bueno, madurez es ya ver una persona adulta, una persona con experiencia en la vida, o sea, Con ajá. canas. Entonces, te falta ver también la otra perspectiva, ¿no? Un chavito te puede enseñar 1000 cosas siempre y cuando lo escuches, ¿no? Cuestión Ahora- del chile. ¿Qué me dijo hoy? ¿Qué me enseñó hoy Santiago? Santiago, ¿cuántos años tienes? ¿12? Yo tengo 30 y yo no sabía la escala que hay para la medición de cuánto pica un picante, un chile. Digo, ¿qué es esto? Me dice, es esto, pa. Sabiduría, conocimiento. Oye, y aparte, para tener sabiduría a los 60 años tienes que haber empezado muy chavo. O sea, entonces si lo vemos así, como algo de madurez es por tu edad, tienes que ver que empezaste desde joven, Claro. ¿no? Entonces eres sabio desde joven. Empiezas a cultivar esa sabiduría desde chiquito. Y ahora un candadito. El tener conocimiento y el saber de la vida no te es garantiza Que seas maduro. que seas maduro. ¿Por qué? Porque hay personas con doctorados, hay personas eminencias y cometen unas arregazones mal. Unas barrabasadas. La literatura de sabiduría en la Biblia, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Job, se le llama literatura sapiencial, nos enseñan mucho de lo que significa un hombre o una mujer sabia o sabio. Hijito, note, piensa. Eclesiastés dice, Avisado. para todo hay un tiempo, para esto, para lo otro, instrucciones de vida, ¿no? Ya definimos lo que esta mesa creía de la madurez. Ya inclusive pusimos cómo hoy el mundo, la sociedad, cómo define, cómo busca, cómo mide la madurez. Ahora, preguntémosle a Dios, ¿para Él qué es madurez? Si decimos que somos cristianos porque somos una representación gráfica de Cristo, ¿dónde buscamos la madurez entonces? Es en Cristo. En Cristo. Cristo es la madurez porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Si quieres saber qué es la sabiduría, mira a Cristo, porque Dios ha mostrado lo que es ser un Dios, un Rey sabio. ¿Quieres vivir en sabiduría? Mira a Cristo. Le dio dignidad a la gente. No los trató por lo que tenían, los trató como se debe tratar a alguien en el reino de Dios. Vente, sígueme, deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, yo te haré pescador de hombres. Aquí es donde les voy a pedir que me ayuden a leer Efesios 4 del 11 al 16, por favor. Ya casi estamos terminando, muchachos. Efesios 4, 11 al 16. ¿Quién dice Shaw? Yo. Dale, 4 Santi. del 11 al 16. Ajá, por favor, con voz fuerte, bro, así como de machín. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh, ahí está la definición. Gracias, Carlita. Mira qué lindo lo tienes. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad que sí? Hasta ni lo borres, así ya déjalo. Dice Pablo a los de Éfeso, él mismo, o sea, Dios en Jesús, él mismo instituyó dones. A unos los hizo apóstoles, como Atanasio, y no, aquí no es apóstol como hoy lo entendemos, ¿eh? Apóstol es la visión, hacia dónde vamos. Pablo decía, yo quiero ir a visitar a yo quiero ir a España, y el Espíritu Santo lo llevó a otro lado. Timoteo, encárgate de hacer esto, visión. Recuerda el Evangelio, cómo es buenas noticias y ponlo en práctica. Por eso Atanasio es tan bueno haciendo que las cosas funcionen, replicando cosas. ¿Entiende el concepto? ¡Boom! Y ya lo está aplicando. Es muy práctico. Es muy práctico, exacto. Siempre lo lo hace vemos tan- en todas sus estadísticas. Sí, y- padre, lo Ya es mucho de su entiende. personalidad, ¿no? Pero él siempre lo va a saber. Tú No, dices, y baja los conceptos a que lo entiendas. Me encanta escucharlo. un apóstol, ¿no? Dice, él mismo los instituyó, a unos apóstoles, a otros profetas. Y el profetismo aquí no está Como profetizas. queriendo decir como hoy lo que entendemos el profeta tal. Muchas veces relacionamos, no digo que esté mal, pero creo que es un sentido diferente, al menos el profetismo bíblico o el profetismo del Antiguo Testamento. Creemos que el profetismo es el vaticinio de los eventos futuros. Es como, te vas a ganar un auto. Si me das, Dios dice que. Dios me dijo que te tienes que casar conmigo. Y Dios así, wow, ¿a mí qué me dicen? Yo ni nada que ver. Profetismo es como cosas del futuro, ¿no? Y para nada el profetismo bíblico habla de esto, ¿no? El profeta tiene que ver como el ejercicio de ese don, diciéndote, vuélvete a mí, Israel, porque si te vuelves a mí, te perdonaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías, Jeremías, el profeta lloró. El mismo Jonás fue un profeta a los gentiles, el único de Israel que no le habló al pueblo de Israel, sino que le habló a Nínive. Arrepiéntete de tus pecados. Una persona, con el don profético dentro de la iglesia siempre va a ser aquella que nos va a decir, vive en integridad. Oh, qué bueno que coleccionas conocimiento bíblico, verdades de Dios, vívelo. Siempre te va a decir un profeta eso, te va a decir, abusado, porque el domingo enseñaste de esto. Para mí, y no es por aventarla, pero para mí Esther tiene un don profético. Ella es la primera, yo pienso, ¿no? Porque mi esposa, un paso antes, un segurito, un candadito. Todos los hijos de Dios tienen dones. Todos. ¿Para qué? Santiago lo leyó. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo crezca en madurez. Para que Cristo crezca en ellos. Que seamos capacitados. Para mí Esther es profeta. Siempre mis enseñanzas, mi filtro uno es ella. Hasta para redundancias, para ir al grano, pero siempre es ella como la que me ayuda. Oye, baby, abusado, porque dijiste esto. Es como, ¿no? Pero bueno, hay más profetas también en la iglesia. Lori, la esposa de Atanasio, también tiene un don profético, no de adivinación, no de brujería, sino de integridad. Ella siempre con Atanasio, acuérdate, ¿sabes? Luego dice a otros evangelistas, Mario es un evangelista nato. Mario, llévalo a una fiesta.
y termina convirtiendo a todos. Pues ahí en la casa. serio? Termina bautizando a todos. Termina bautizando a todos De Alanón. con la visión de Soma, ¿no? Pero él es bueno para crear relaciones. Ay, qué padre. Para mí, en la ignorancia no tengo mucho conociéndote, mire, pero yo siento que tú tienes un don evangelista y que Hablo mucho. puedes bendecir a la iglesia grandemente. Procesos, ¿no? Entonces, eso. Luego dice, a otros pastores, a otros maestros. Carlita, tú eres maestra, o sea, es que no es porque trabajes en un instituto, digo, en una escuela cristiana, es que enseñas cuando hablas. ¿Te Bajaste gusta- conceptos. ¿Te gusta la sabiduría, la filosofía? Valoras Sí, el sí, conocimiento. Para ti es oro, para mí también. Nos podemos perder en detalles. Sí. Ay, sí, y horas, y horas. Nos Yo nada más podemos de ahí. niños. Maestra. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas cuantas semanas me escribiste y me dijiste, oye, ¿tú crees que Pablo sí llegó a este punto porque les dijo, prepárenme lugar porque voy a ir a visitarles? ¿Hay algún registro que diga que Pablo... Maestra, está bien interesada en los detalles. Un evangelista no le va a hurgar. Lo leí, listo, vamos, repliquemos. Nosotros vamos a estar así. Vamos a estar nadando en el conocimiento. Nuestro problema es la integridad. Mucho conocimiento y poco baja. Ahí es donde Ahí entran... tienes a tu profeta al lado. Mira, para mí Charlie también tiene un don pastoral. Interesado en las personas, cómo te va, qué puedo orar por ti, cómo va Esther, cómo sigue Esther, saluda a la de nuestra parte. Pero tú como su esposa, mejor que nadie aquí lo conoce, que eres tú, dices que a lo mejor también tiene un don profético. Por lo menos conmigo en el sentido de él es mi lector cero. Lo que escribo, todo lo que escribo siempre pasa por el filtro de Charlie. Y él es quien me dice, esto sí lo estás viviendo, pero aún hay que perfeccionar, entonces no lo compartes aún. Ok, entonces no lo comparto aún porque aún no lo estoy viviendo. Y así, entonces... Te voy a decir que sí, creo que sí tengas un don profético, Charlie, por lo que dice tu esposa. Pero también porque desde que te conozco siempre te ha importado el cómo vives. Siempre nos has dicho, sí, coleccionaba, tenía estudios bíblicos, pero nadie me ha enseñado a vivirlo. Nadie ha caminado. Valoras vivir de acuerdo a los valores de Dios. Entonces no se me hace descabellado lo que dice Carlita. El asunto es, ¿por qué Dios nos dio esto? ¿Para sentirnos fanfarrones? ¿Para sentirnos mejores que otros? ¿Para romper otra vez más nuestra relación con otros? Por acercarnos más a... Para hacer famoso el nombre de Dios. Que es la misión de la iglesia, o sea, hacer brillar a Para eso Cristo. fuimos creados, para darle alabanza y gloria de su nombre. Reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. Esa es la madurez, muchachos. La madurez no es que tengo un reloj o el celular de moda que tengo. La madurez no es quién puedo llegar a ser. Es que juntos reflejamos a Cristo. ¿Cómo? Algunos siendo evangelistas, pastores, maestros, etc., etc. ¿Es Efesios qué? 4, 11 al 16. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hacemos comunidades misionales? Aquí está la... Ah, exacto, repítemelo por favor. Para dedicar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Exacto. Por eso nos reunimos en comunidades misionales, para crecer en Cristo, para mostrarnos a Cristo. Cuando tengo unas ganas de pelear con mi esposa, te necesito, Charlie, porque yo no soy Dios. Y el hecho de que tengo una responsabilidad tal vez mayor, hablando de liderazgo, no significa que yo sea Zeus o sea el superhombre de Nietzsche. Te necesito para que cuando veas que yo estoy queriendo maltratar en mi carne, en esa rebelión, a mi esposa, tal vez hablándole un poco áspero, me digas, bro, ¿dónde estaba Cristo en la forma que le hablaste? Gancho al hígado. Eso es una familia, ¿no? Una familia, sí, convive, es empático, pero tampoco solapa el pecado. Cuando nos interesa más las injusticias, ahí está un indicador de que no está creciendo Cristo en nosotros, de que estamos desconectados. ¿Se acuerdan el diagrama? Para la edificación del cuerpo. Por eso somos familia, ¿no? Dice, versículo 13, de este modo,
todos llegaremos a la unidad de la fe. Unidad es sinónimo de madurez. Unidad. En esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor Jesús, en que se amen los unos a los otros. Un maestro de la ley quiso ponerle una zancada en el pie a Jesús y le dice, maestro, rabí, en forma de burla. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dice, el mayor mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. El conocimiento importa. ¿Y qué más? Y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La unidad en el cuerpo de Cristo es importante. Es un indicador para saber cuánto Cristo está creciendo en nosotros. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento importa, si no vamos a estar replicando cosas que no sabemos qué son. Vamos a ser robotcitos, no preguntándose por qué del por qué. Por eso empezamos diciendo, ¿cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es la meta de las comunidades misionales? Necesitamos entender, y el Evangelio nos permite disipular la mente. Y También el corazón. Dios nos dio una mente para usarla por algo. Imagen Si no, de nos Dios. hubiera creado Imagínate. como... ¿Robots? O pues Pura al final los animales se dejan llevar por su instinto, hacen, o sea, no razonan. Aunque a veces parece que sí lo hacen, la verdad, porque son increíbles. Pero en ese sentido, ¿no? Que nos dio la mente por algo y el conocimiento para algo. Y Dice- que nos dice que la renovemos y que la estemos... o sea, es Madurez Importante. a la plena estatura de Cristo. Él es el estándar de madurez. ¿Quieres saber que una persona qué tan madura es? Ve a Cristo en ella. Sí, ¿cuánto refleja Cristo? Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, Él creciendo en nosotros. Así ya no seremos niños, como leyó Santiago, zarandeados por las olas, llevados de aquí por allá, por todo viento de enseñanza o de doctrina, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Madurez también es conocimiento. Si no, alguien va a decir, típico maestro de universidad, típico profe de filosofía y letras. Dios no existe, Dios está muerto. Llega nuestro Santiago, que no ha sido edificado por el cuerpo de Cristo, solo asistió a eventos, no participó de esto y se replantea su fe. Es cierto, Dios no existe porque lo dice mi profe. Perdimos como iglesia, perdimos como familia, lo dejamos ir como gordita en tobogán, como chivo al precipicio, porque también Él necesita disipular la mente. Por eso decimos que en el discipulando a niños les mostramos a Cristo, la esperanza de gloria. Ellos son la iglesia también. No son el futuro pastor, pero a lo mejor es el futuro hijo de Dios en lo que Él quiera hacer. Y cuando le digan, Dios no está muerto, Él va a decir, sí, no está muerto, está vivo. Yo soy el archivo ejecutable de Él. ¡Ay! Yo como el otro día platicando con Mario me decía, digo, es que yo no entiendo el concepto de... Es que es el futuro de los niños son el futuro de la iglesia. Es una carga. Como tú dices, a Una lo mejor sí es, expectativa sí es el futuro de la iglesia. Pero ¿qué le estás enseñando desde ahorita para que ese futuro sea en Cristo? Esa es la tesis de mi libro, El Azul. O sea, sí es el futuro para ellos en la iglesia, pero los tienes que enseñar desde ahora en donde están. Y que ellos Exacto. vayan reaccionando desde ahora, para que cuando su futuro llegue, ellos ya estén entrenados en el camino de Cristo. Te pongo un ejemplo, Charlie, que apoya lo que tú dices. Santiago tiene una vecina o tiene un vecino de orientaciones diferentes a las de él. Orientaciones Dos. sexuales. Tres. Yo contra después. Ponle los que tú quieras. Personas que nacieron como mujeres y se identifican como hombres. O como no binarios. No son ni hombre ni mujer. A lo mejor así Él está conviviendo con ellos. Está conviviendo también con niños que se declaran gays, que les gustan los hombres, que salieron del closet. Están siendo discipulados por las nuevas ideologías de género, agendas políticas, pero pocas veces por el Evangelio. Si él crece, Santiago, Matías, Karen y Sofía,
crecen arraigados en quien es la madurez. Dice aquí, ya no serán como niños aunque tenga 12 años, porque sabrá quién es, porque Dios dijo quién él era. Santiago, hijo de Dios. Hoy, Santiago, ya no tienes que aparentar, ya no tienes que ganarte un lugar con Franco para que te acepte. Tu identidad está en hijo de Dios. No necesitas cambiar de sexo. No, y qué bueno porque así te diseñó Dios, bro. Dice, para que no te dejes engañar por todo viento de doctrina, por esa astucia, la serpiente, astucia. Más bien, dice Pablo, al vivir la verdad con amor. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. No por nada Él se identifica como el camino, la verdad y la vida. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay mentiritas piadosas. En Él no hay, bueno, pues no le dije la verdad, pero tampoco le dije mentiras. Estás ocultando información. Él es la verdad. Él nos permite a nosotros vivir, andar en verdad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no mentimos? ¿Por qué no decimos malas palabras? Si nos quedamos con no, solo son negativas, solo son listas a hacer. Cuando entendemos que Dios es verdad y Él nos ha hecho caminar en verdad, por eso no hacemos lo que la suciedad hace, ¿no? Sigamos. Dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Versículo 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Aquí no dice que porque ustedes, que porque lo bueno que sean, por sus dones. Por Cristo ustedes crecerán y se edificarán, se enseñarán unos a otros en amor. Cristo es el amor. No estamos hablando del amor que se tiene Charlie y Carla. Estamos hablando del amor, la empatía, la solidaridad, el respeto, la unidad. Cristo es todo esto, ¿no? Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, o sea, no van a vivir desperdigados, según la actividad propia de cada miembro. La pregunta es, ¿cómo el cristiano busca la madurez? Me gusta como lo dice aquí la Reina Valera. Dice, porque dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Okay. O sea, realmente como que remarca más que no es un solo miembro, ¿no? Sino que todos pertenecen a y todos tienen una función de. Charlie, tú eres igual de importante que lo que es Atanasio. Carlita, Mireya, tú eres igual de importante que lo que es Jimena. Carlita, tú eres igual de importante que como Esther. Por el hecho de que sean familias de liderazgo no quiere decir que sean ungidos. Nos necesitamos por lo que tú leíste. Tú me aportas, Charlie, en Cristo Jesús. ¿Sabes? Es un crecimiento junto. O sea, no crece primero una mano y luego un pie. Imagínate. Aunque bueno, hay personas que sí tienen un pie más grande que otro y necesitan ortopedia, ¿no? Pero sí No es el los diseño órganos... original. ¡exacto! Pero sí los órganos crecen diferente, o sea, sí hay procesos y hay etapas. Claro. No crece... Hay un punto en el que tus ojos dejan de crecer, la nariz y las orejas nunca dejan de crecer. Sí, siguen creciendo y creciendo. O sea, no es que ya crecí, ya. No, sigue creciendo y tu piel se corta y se vuelve a regenerar. O sea, es igual en el cuerpo de Cristo. No todos crecemos a la par, no todos. Hay algunos quienes alcanzan la madurez bien temprano y otros quienes quizás a sus últimos años, ¿no? O sea, no sé. Pero hay en esa analogía del cuerpo de no te crece primero una mano y... No, pero las uñas siguen creciendo. O sea, es procesos, etapas, Claro. y tiempo de vida diferente. Todos crecemos de diferente manera, tal vez, en diferente tiempo. Lo que sí es cierto es que sí se necesitan unos a otros. Aunque la mano esté más larga que el pie, pero la mano no puede andar sin el pie. Exacto. Y el pie puede andar, pero no puede alcanzar cosas. Esa es la verdad que nos necesitamos. Entonces, última pregunta y cerramos.
¿Qué es madurez y cómo la conseguimos según Efesios 4 del 11 al 16? ¿Qué es la madurez y cómo la conseguimos? Reflejar a Cristo. La madurez es Cristo. ¿Cómo la conseguimos? Reflejándole. Cling, 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 cling. Mira, no más porque no tengo estrellitas, pero ¿Qué dice? te pondría tu estrellita. Buscando ser como él. Ajá. Buscando ser como Él. Buscando ser como él. Ya Esther ya definió quién es la madurez. Él, en quien habita la plenitud de Dios, Cristo. ¿Cómo? Buscando ser como Él. Charlie, ¿qué es la madurez y cómo la conseguimos según Efesios 4? Sí, pues reflejando a Cristo, ¿no? Vamos, amándolos a todos como Él nos los pidió. No sé cómo lo podría, actuando como Él lo hacía. O sea, Andando como Él anduvo, como dicen, ¿no? Yo le digo a... Quien se identifique como hijo de Dios Ajá. debe de andar como Él anduvo. Toma ya. Voluntario. Yo luego cuando hablo con Santiago le digo, Pero no me tenemos... acuerdo dónde lo dice. No pasa nada, lo Ahorita lo googleamos. buscamos. Lo que le decía yo a Santi, cuando estemos en alguna situación, siempre hay que preguntar cómo actuaría Cristo aquí. Y yo le digo, no. Para tratar de La maestra, yo actuar no. de esa manera. Tienes que preguntar qué hizo Cristo, qué fue lo que dejó instituido, qué nos dijo. Ya no vamos a adivinar qué haría Jesús. No, ¿qué hizo? ¿Qué está escrito? ¿Qué ya hizo? No. ¿Qué es madurez y cómo la conseguimos? Les voy a bajar un último balón. ¿Se acuerdan que nosotros aquí en Soma Querétaro todo lo pasamos por las 4 preguntas? Es nuestro marco conceptual, nuestra hermenéutica, nuestro acercamiento a las escrituras. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho en favor de nosotros? ¿Cómo vivimos? ¿Qué identidad nos da y cómo vivimos a la luz de esto? ¿Qué es madurez? Dios es la madurez. ¿Cómo puedo saber que Dios es la madurez? ¿Qué hizo? En Cristo se dio a sí mismo por nosotros, por otros, y lo está reconciliando consigo hasta que Él vuelva, ¿no? ¿Qué identidad me da? Reconciliado, amado, adoptado, y todo lo que hemos dicho. ¿Cómo vivo a la luz de esto? Eso es como yo defino qué es madurez y cómo la conseguimos. A través de Dios, de lo que Él ha hecho, y cómo eso impacta a la manera en cómo vivo. Carlita, última. Solo quiero leer esta de 1 de Juan. Es 1 de Juan 2, 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice creer en Él, permanecer en Él, tiene que andar y permanecer, caminar como Él. Reflejarlo. Madurez. Ahí está. Construimos un argumento. ¿Qué es lo que pensamos de madurez? ¿Qué dice el mundo, la sociedad de la madurez? ¿Qué es lo que dice Dios de la madurez? Y podemos contrastar. ¿Por qué hacemos comunidades misionales? Por esto mismo. Por eso tomamos la decisión del 1 a 1. Porque corríamos el riesgo de solo quedarnos con un evento y estar satisfechos con eso. Y obviar esto. Este es el currículum de fluidez del Evangelio. Esta es la lección 1. La meta de la iglesia, el shalom, el vandalismo del shalom a través de la rebelión. Las buenas noticias, Dios está reconciliando todo, y la madurez que es Cristo. La primera sesión. La siguiente ya nos vamos a adentrar un poquito más a qué es fluidez.